hablar un poco de lo que es el armado y escritura de los artículos científicos. Bueno, para empezar un poquito el tema, lo que es por qué la importancia de este tema. En realidad, la importancia es porque la investigación científica y las publicaciones de artículos son dos actividades que están relacionadas y que en todo experimento debe quedar escrito para que otros investigadores puedan contrastarlo, reproducirlo o utilizarlo. Un estudio que no se publica no es visible para la comunidad científica. Y solo una publicación pasará a ser parte y solo de esta forma una publicación pasará a ser parte del conocimiento científico. La evaluación de la actividad científica se suele realizar utilizando como indicadores las publicaciones realizadas. Eso que dijiste es re importante, o sea, si no se escribe, no existe. Todo el trabajo que hicieron no existe, lo mismo que no lo hubiesen hecho, así que es muy importante escribirlo y publicarlo. Sí, nomás. Muy bien. Otra de las cosas a tener en cuenta también, es frecuente que una importante cantidad de resultados derivados de investigaciones que, por ejemplo, se divulgan en congresos o reuniones científicas de forma oral, no culminen en un artículo científico, aun cuando estos ofrezcan un nuevo conocimiento. Se ha visto que muchas de estas cosas pasan porque debido a muchos profesionales la tarea de escribir es difícil y deciden no hacerlo, y en otras ocasiones redactan documentos, pero muchas veces tienen tantas deficiencias que son rechazados por los comités editoriales de la revista. Y una de estas causas que puede verse a esto es la escasa formación a lo que es la metodología de investigación estadística y redacción de artículos científicos, entre otras, por supuesto. Bueno, un poco de lo que es la definición. El artículo científico se define como un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación y se escribe para otros, no para el autor. El propósito de la publicación es divulgar, compartir y contrastar estos resultados con la comunidad científica interesada e incorporar. El artículo científico constituye el medio comunicativo por excelencia de la comunidad científica. Y según UNESCO, su propósito es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Bueno, con respecto ya a las partes de lo que es un artículo científico, con respecto a lo que es el título proporciona una descripción resumida del artículo completo y debe incluir información que, junto con el resumen, hará que la búsqueda electrónica del artículo sea sensible y específica. Algunas directrices o revistas recomiendan que la información sobre el diseño del estudio sea parte del título. Más que nada, en lo que son los ensayos aleatorizados, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Algunas revistas, por ejemplo, requieren un título corto, en realidad la mayoría, que generalmente no son más de 40 caracteres. Esto incluyendo letras y espacios. Bueno, algunas características del título: debe atraer la atención del lector, debe contener la menor cantidad de palabras posibles, debe escribir el contenido, pero de forma concisa, se debe identificar el problema principal, hay que evitar el uso de jerga muy específica o abreviaciones poco usadas, y no se debe colocar un punto final. Y en esta tabla se ven más o menos las características que tendría que tener un buen título o un título pobre, y da un ejemplo de lo que son las abreviaturas, el uso de palabras claves, el tamaño que tiene que tener el título. Acá, por ejemplo, un ejemplo que se ve que las revistas que publican artículos con títulos más cortos también reciben más citas por artículos. Acá vemos un título súper concreto, en realidad es un título que habla de la miopía, y la relevancia que tiene que sea lo más corto posible. Luego, algunos errores que puede haber es de la explicación, en el caso de la exposición de un concepto que se da por sentado, por ejemplo, el hecho de utilizar estudio, investigación o resultados de un estudio,
eso puede llevar en realidad, a un error en la construcción del texto. Bueno, luego lo que es la parte de autoría. La autoría es muy importante porque refiere un crédito y tiene importantes implicaciones académicas, sociales y financieras. La autoría también implica responsabilidad y rendición de cuentas por el trabajo publicado. La Corte Internacional de Editores de Medicina recomienda que para ser parte de la autoría se deben cumplir los siguientes 4 criterios. Entre estos menciona contribuciones a la concepción y desarrollo de la publicación, o la adquisición, análisis o intervención de datos para el trabajo. El hecho de redactar el trabajo y revisarlo críticamente para mejorar el contenido intelectual. Tiene que haber una aprobación final de la versión a publicar, y se debe trabajar para garantizar la precisión o integridad de cualquier parte. Bueno, ¿qué personas por ejemplo, no son autores? Son aquellas personas que han colaborado en aspectos aislados y puntuales de la investigación, sin haberse implicado en la investigación o en la redacción del manuscrito. Por ejemplo, adquisición de fondos, adquisición de materiales, edición de técnica, edición de idioma. Que no cumpla con los 4 criterios debería ir en la parte de agradecimiento. Bueno, otra cosa que es importante, cómo asignar el orden autoral. Bueno, el orden de los autores se establece en el momento que se planifica el trabajo, es lo más recomendable. La responsabilidad de los autores, es responsabilidad de los autores y no del editor de la revista. En el caso que no se puedan poner de acuerdo o haya adaptación disyuntiva, se puede solicitar un arbitraje de la institución donde se realizó el trabajo de estudio, y se pueden realizar modificaciones luego de enviar el manuscrito, documentado y confirmado el autor implicado. Luego, para seguir un poquito de lo que es el orden de la autoría, este puede ir en orden alfabético. Acá se va a ver en realidad que hay donde hay una igual contribución. Luego también se pueden ordenar usando sistemas de puntuación o porcentajes, viendo qué contribución hizo cada uno, en realidad. Y luego, de acuerdo a la contribución, puede ser en orden decreciente. Bueno, una característica de algunos autores en particular, el caso del primer autor, este va a ser la persona que conduce la recolección de datos, análisis y presentación e interpretación de los resultados. Además, es encargado del armado del manuscrito para la publicación. Luego vamos a tener lo que es el autor corresponsal, que es aquel que asume la responsabilidad y es el principal comunicante con los autores de la revista durante la presentación de los manuscritos, revisión por pares y en el proceso de lo editorial en general, incluyendo el tiempo después de la publicación. Esto también tiene que ver que también va a estar en la parte de lo que son detalles de autoría, la parte de lo que es la aprobación del comité de ética, etc. Luego, Perdón, quería aclarar sobre el autor corresponsal, que a veces puede coincidir y ser el primer autor. Lo importante, el autor corresponsal igual en general es como alguien con bastante experiencia, que en realidad como funciona de tutor del trabajo y que está encargado de que se cumplan todos los pasos de la investigación y de, como dice ahí, de toda la comunicación con la revista y de asegurarse de que estén todos los ítems cumplidos antes de presentar para la publicación, ¿no? Pero a veces puede ser la misma persona. Sí. Fernando, no sé si querés decir algo que apareciste ahí. No, sí, bueno, buenas tardes, porque yo le había dicho a Tamara que entraba un poco más tarde. Este es un tema, una parte bien, bien importante. A mí me interesa mucho que la parte de la autoría, porque he vivido todo tipo de experiencias con respecto a las autorías, desde las buenas hasta las más o menos y hasta las malas. Y creo que
es una cosa fundamental cuando uno va a hacer un trabajo en el cual va a participar más de uno, dejar en claro desde el principio, desde el inicio del trabajo, cómo va a ser la distribución de las autorías. Seguramente estaba esperando que Maxi redondeara para dar mi opinión con respecto al tema del autor, de las autorías. Capaz que completá, Maxi, y si no te piso alguna de las cosas que vas a decir. Dale, claro. Bueno, ya hablamos un poquito de lo que consistía de ser el primer autor y el autor responsable. Luego el último autor, que en ocasiones es el científico más consolidado del grupo, generalmente es el tutor del proyecto y se encarga de la revisión final antes del envío del manuscrito. Y en el caso de los otros autores se pueden colocar según la implicación que han tenido en el trabajo y generalmente van apareciendo en orden decreciente. Primero puede ser de los que más han trabajado en el proyecto y así sucesivamente. Luego, el hecho de cuántos autores pueden aparecer. En realidad no existe una norma establecida de números de autores que pueda haber. Puede depender según la revista. Y existen muchas veces grupos de investigación, por ejemplo, como en acá abajo, que en realidad incluyen varios investigadores dentro. Luego, dentro de las autorías, algunas características es que muchas veces autorías honorarias, esto lo que significan es la inclusión de autores a una publicación sin cumplir los criterios de autoría, como vimos antes, cuáles eran, y esto concretamente muchas veces se pone para aumentar la probabilidad de publicación. Y luego, lo que es la autoría fantasma, es cuando un autor mencionado en el resumen, por ejemplo, de un congreso, fue excluido de una publicación de la investigación. Y esto algunas veces se ve en el caso de estudiantes que pueden aparecer mencionados en la presentación en el congreso, pero luego concretamente cuando se hace la publicación no aparecen mencionados. Y acá en el cuadro se ve más o menos lo que explicaba. En algunos casos se agrega algún autor que en realidad no tuvo implicancia en la investigación, y en otros Bueno, acá en el caso de ver cómo presentar los nombres de los autores, acá en esta tabla se ve algunas recomendaciones de cómo se tienen que redactar, cuáles formas están más recomendadas, y según las firmas recomendadas, luego hay los distintos buscadores. Luego, es importante la correcta referencia al lugar de trabajo, porque lo que favorece la visibilidad de los centros e instituciones de la comunidad científica internacional, y por ejemplo sería el nombre del autor, en el caso de si pertenece a un grupo o no, y luego el departamento o instituto que pertenece, y luego a la universidad, y por último mencionar el código. Antes que vayas a resumen, Maxi, yo quería decir algunas cosas con respecto a la autoría. Lo primero es que la autoría tiene un tema con la responsabilidad en el trabajo. Es decir, cuando uno está en una etapa, hay un momento en el cual uno participa de un trabajo de este tipo, de trabajo científico, quiere estar dentro de los autores, porque obviamente esto tiene un valor, no solo a nivel académico, a nivel de los méritos, para acceder a trabajos, para acceder a cargos. Es la forma que tenemos nosotros, los docentes, dentro de la esfera docente, ustedes saben que esto puntea, tiene puntos para determinados cargos, trabajos, etc. Por otro lado, hay una cosa que es una verdad absoluta. Uno puede ser un muy buen técnico, un técnico en lo que hace, excelente técnico en lo que hace, pero para la comunidad no existe hasta que no publica, no existe.
Es como simplemente, no es que sea, no estoy simplificando las cosas, pero lo que quiero decir es que uno pasa a estar en un nivel, en otro escalón de los niveles cuando empieza a publicar o cuando aparecen las publicaciones. Y esto tiene su razón de ser porque el aparecer en las publicaciones le permite a los pares que uno tiene evaluar el trabajo que uno hace. Esa es la ventaja de esto. El ser autor de un trabajo implica una responsabilidad con lo que está escrito. Por tanto, solo pueden ser autores aquellos que participaron y consensuar y han consensuado con lo que el trabajo expresa. No tiene gracia, no hay motivo de queja si uno participa de un trabajo y no está de acuerdo con el resultado, con el diseño, con la metodología, etc. De eso de decir, yo soy autor, pero no estoy de acuerdo con la conclusión porque la sacaron otros por mayoría, no cierra. En ese caso uno tiene que dejar de ser autor o exponer sus razones por las cuales deja de ser autor, por supuesto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre tienen que tener la autorización de la persona que va a figurar como autor. Todos tenemos una responsabilidad en el trabajo, por más que así sea un trabajo de los más sencillos, que son la publicación de casos clínicos. En eso tiene que estar, fíjense que ustedes publican cualquier trabajo de los que están usando como historias de primer año, historias que son reportes de casos clínicos, y si aparezco yo, aparece cualquiera de los que aparezca, el profesor, cualquiera de los que aparezcan, tienen que estar al tanto y haber corregido y haber, eventualmente, si les parecía, haber hecho sus aportes para eso. Es muy importante, es fundamental. Después, con respecto al orden de los autores, hay que establecerlo cuando se inicia el trabajo. Es decir, al principio del trabajo tenemos que establecer el orden, quiénes vamos a ser autores o quiénes van a ser autores, y el orden, quién va a ser el autor principal. Y si todos los autores son 5 autores y todos tienen el mismo grado de responsabilidad, aparecerán todos como autores principales. Pero no dejarlo para el final, para después que terminó el trabajo, porque esto solo trae problemas. Les puedo asegurar que solo trae problemas. Tamara les puede decir, yo les puedo dar ejemplos también. Ustedes no saben, la persona con la que menos esperaba, ustedes más confianza tienen, y le digo después de que lo puse, o lo pongo tercero, no pasa nada, no le importa esto. Bueno, le importa, le va a importar, y es un mal paso que uno tiene. Lo mismo cuando uno es, como decía, lo último que pusiste vos, cuando uno participó de una actividad de este tipo, por ejemplo en un póster donde aparecen 20 personas, y cuando lo van a publicar aparecen 5. Ahí, para haber sacado las otras 15, tiene que haber un consenso, un consentimiento de esas personas, porque si no, no es ético sacar, así sean estudiantes de primer año en Facultad de Medicina, no importa eso. No tiene nada que ver el nivel académico con participar o no participar en la autoría de un trabajo. No tiene nada que ver. Obvio que la responsabilidad no es la misma, pero no tiene nada que ver. Y lo otro, que los autores de los trabajos son los que trabajan, lo que hacen el trabajo. Para mí, el autor principal es el que que participa en el diseño del trabajo, que es la parte más compleja, que participa en el diseño, que participa en el desarrollo, puede participar en la extracción de los datos o no, pero la extracción de los datos es una parte, en el desarrollo del trabajo, en la escritura, en el análisis de los datos y en la escritura final, hasta el resumen, hasta las conclusiones. No está bueno uno participar en la extracción de los datos y pedir la autoría principal porque extrajo los datos. No pasa por ahí. El tema de extraer los datos es una parte muy importante, pero es una tarea de campo. En realidad, creo que el autor principal es quien participó en el diseño, quien estuvo hizo la pregunta e intentó responderla. Tampoco es el autor principal, siempre el autor principal, el de mayor nivel académico. No está bueno, eso fue una práctica de otras épocas que por suerte ya hace tiempo que no se ve, pero hace muchos años, o hace unos años atrás, el mayor nivel académico se adjudicaba la autoría de los trabajos que le hacían los de menor nivel académico, y eso por suerte se dejó de hacer. Y lo otro, tampoco es necesario, o está bueno, incluir al mayor nivel académico
al mayor nivel académico con el cual ustedes comentaron el trabajo, si ese mayor, y ponerlo de último autor, si ese mayor nivel académico no participó del trabajo. Esto es, participo, estoy, participo, comparto, participo, me rompo el alma haciendo, haciendo los gráficos, haciendo haciendo la discusión, buscando la bibliografía, estoy. Si no hago esto, probablemente no tenga derecho a estar. Es súper importante esto, chiquilines, porque es el cuello de botella muchas veces para entrar, para seguir en la carrera docente, para estar, y la autoría es muy importante aclararla de entrada cuando arrancan con esto. No sé si quieren hacer algún comentario, ¿les ha pasado? ¿Han tenido alguna de estas, algún problema? Si quieren hacer un comentario con respecto a esto. Tamara, vos si querés agregar algo. Bueno, de mi experiencia personal, como vos ya sabés, yo tuve un trabajo que tuve problemas con la autoría y el trabajo terminó en o sea, se desestimó el trabajo, o sea que perdimos todos los datos y el trabajo que habíamos recolectado y hecho, ¿no? Así que sí será importante establecer esto de entrada. Y si hay dudas, por ejemplo, ahí Maxi puso, bueno, cuáles son los 4 criterios, que está, si bien, digo, son criterios y después hay que hablar con todo el equipo, pero eso más o menos nos va sacando las dudas. Y después hay sistemas que no los utilizamos nosotros, pero bueno, se pueden utilizar sistemas de puntuación si la gente no se pone de acuerdo. Y bueno, y creo que es muy importante, como dice Fernando, saber cuál es el rol de cada autor. Y bueno, y eso que decía Fernando de los que hacen la recolección de los datos, a veces pueden ser estudiantes de medicina, ¿no? Que a través de encuestas a los pacientes, y no son los primeros autores. Y el primer autor es el que también va a redactar todo el manuscrito y se va a encargar de compaginarlo para enviarlo a la revista, ¿no? Eso también es importante, porque a veces queda medio dudoso quién es el que tiene que redactar todo el manuscrito, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y también el último autor siempre piensan que es el menos importante, pero en realidad el último autor debería ser como, bueno, capaz que el autor de más experiencia, ¿no? Que capaz que tuvo la idea del trabajo o que los tutorió a todos los demás, ¿no? Sí, tal cual. Lo que sí es, el último autor puede ser un estudiante y el primer autor el jefe del servicio y el último autor un estudiante. No pasa por ahí, no pasa por el nivel académico. Generalmente coincide que la persona que tutorea, monitoriza, incluso es el dueño de la idea, es quien tuvo la idea, pero después se fue desarrollando, es la persona de más nivel académico y por eso va al final, pero no hay una razón exclusiva con respecto a eso. ¿Ah? Uno se debe al que hizo el trabajo y el trabajo es el que quien hizo el trabajo es el que manda y punto. Digo, no hay otra cosa. Bien. Muy bien. De lo que se resume, la importancia de que debido que a los resúmenes son la única parte sustancial del artículo, que es indexada muchas veces en base de datos electrónicas, y la única parte que leen muchos lectores, los autores deben asegurarse de reflejar con precisión el contenido del artículo. Un buen resumen puede ser la diferencia entre un trabajo sea leído y no leído. Y desafortunadamente, la información de los resúmenes a menudo difiere con la del texto, y los autores y editores deben trabajar en el proceso de lo que es la revisión para asegurar una información que sea consistente en ambos lugares, que muchas veces es difícil. Eso es muy importante, tiene que ser coherente con el texto, no puede decir otra información, y en general se recomienda hacerlo al final de ya tener pronto el manuscrito. Y nosotros en general hacemos al revés, ¿no? Escribimos primero un abstract, vamos a un congreso, lo presentamos y después de ahí nos ponemos a escribir todo el manuscrito. Y eso en realidad no está bien, hay que hacerlo al revés, porque es la mejor manera de tener un buen resumen y generar que lo lean y que se publique, ¿no? Bueno, acá vemos
Sí, Fernando. No, perdona, el resumen siempre uno lo deja para hacerlo al final, obviamente, y cuando hay que tratar de elegir en base a uno después le agarra la mano, pero hay que tratar de elegir qué es lo que va a poner en el resumen, aquellas cosas más importantes realmente. No hay que amontonar, no hay que tratar de no amontonar toda la información que uno tiene, sobre todo la información que no es muy relevante, pero a uno le parece que no puede no estar, y hay que poner información relevante. Yo en el resumen estoy convencido que cuanto menos es más, es decir, cuanto uno más pueda exprimir el resumen, es más. Yo admiro los trabajos enormes, trabajos con un N enorme, cuyo resumen son 4 o 5 renglones. Los admiro porque realmente pueden lograr comprimir toda la información en pocas frases. Y creo que eso es lo que realmente... Pero es muy importante el resumen porque la verdad de la milanesa es que la mayoría de nosotros, al haber tanta cantidad de trabajos disponibles en este momento, nosotros tener tanto acceso, muchos de nosotros, en los cuales me incluyo, de algunos trabajos lo único que leemos es el resumen. Es más, hemos ido a más y lo único que leemos es la conclusión. Entonces, por eso es tan importante el resumen, elegir las palabras correctas, adecuadas, para que sea un gancho, para que la gente les abra el trabajo y lo lea, y para que transmita lo que ustedes realmente están queriendo transmitir. Así que es bien importante el resumen cuando se plantean, es bien importante, habla bastante bien de lo que nosotros queremos hacer, si logramos concretarlo. Hay que tomarse el tiempo para hacerlo, quiero decir, uno lo hace al final, pero hay que tomarse el tiempo. Perdona, Maxi, dale nomás. Bueno, para ver algunas características de los resúmenes, por ejemplo, tenemos resúmenes estructurados y no estructurados, como vemos en la imagen. Y de los resúmenes estructurados, más que nada, se utilizan en investigaciones originales o revisiones sistemáticas o metaanálisis, pero cualquiera de los dos está bien. Luego, a veces si la revista no especifica si tiene que ser estructurado o no, lo que podemos hacer es ir a ver publicaciones de esa revista en nuestro campo y ver cómo están hechos todos. Y si vemos, por ejemplo, que están todos de forma no estructurada, ya lo hacemos directo así, ¿tá? Porque cuanto más coherencia tengamos con las pautas y guías de la revista a la que vamos a presentar, tenemos más chances de que el editor nos acepte esa publicación, ¿no? Porque quiere decir que nosotros nos tomamos el tiempo de revisar si esa revista se ajusta a nuestro proyecto, o sea, a nuestro tipo de estudio, si leímos todas las guías y escribimos y preparamos el manuscrito en base a las guías de esa revista. Después puede pasar que esa revista no lo acepte por X motivo y tengamos que ir a otra, pero bueno, si nuestra primera opción es una revista, siempre es aconsejable seguir las pautas, y eso va a aumentar las chances de que el editor nos acepte nuestro trabajo. Seguí nomás. Luego, ¿qué debe incluir un resumen? En realidad, debe proporcionar el contexto y los antecedentes del estudio, debe indicar el propósito del estudio, debe describir los procedimientos básicos, el hecho de la selección de los participantes del estudio, las mediciones, los métodos analíticos, debe describir los hallazgos principales, dando también de los efectos específicos y su importancia estadística y clínica, si es posible, y las principales conclusiones. Debe enfatizar los aspectos nuevos e importantes del estudio o las observaciones, y notar limitaciones importantes y no sobreinterpretarlos ya. Se debe incluir una pregunta o opinión sobre los pasos a seguir en el futuro. Eso serían más o menos las cosas que no deberían faltar en un resumen. Luego, en el momento de redactar el resumen, generalmente los resúmenes aproximadamente tienen más o menos 350 y 250 palabras. Igualmente siempre hay que leer la guía para los autores de la revista que elegimos nosotros, en la que queremos publicar antes de comenzar a escribir.
Idealmente, como dijo Tamara, se debe redactar al final. No debe tener abreviaturas ni referencias. Se debe eliminar lo que son las palabras innecesarias. Sí, tiene que presentar los principales hallazgos de forma precisa. Evitar expresiones vagas o especulaciones. Importante es no exagerar los hallazgos. Se redacta en pasado, igual que el manuscrito. Importante de esta parte también el hecho de no exagerar los hallazgos también es como pasa una de las partes más visibles de lo que es la publicación también. Puede ser un poco tentador, uno puede escribir en realidad cosas que no son tan así una vez que se pone a leer el artículo o la investigación. Luego, los highlights, que en realidad son las partes destacadas de los artículos. Algunas revistas solicitan incluirlo. En realidad consisten en 3 a 5 viñetas que ayudan a aumentar la visibilidad de un artículo a través de lo que son los motores de búsqueda. Deben capturar los resultados novedosos de la investigación, así como los nuevos métodos que se utilizaron durante este estudio, en el caso que haya. No se deben describir todas las ideas, conceptos o conclusiones, ya que los aspectos destacados que nosotros queremos poner tienen que ser breves y no pueden ser aproximadamente más de 85 caracteres o menos. No se debe utilizar jerga o acrónimos ni abreviaturas. Debe estar dirigido a la audiencia en general, y hay que considerar que esto va a ser lo primero que va a ver el lector, ¿no? Que va a tener el mayor impacto visual cuando vaya a ver el artículo. Y acá vemos un ejemplo. Y acá lo que muestra son, en este estudio, fortalezas y limitaciones del estudio, y vemos cómo concretamente, en pocas palabras, se resumen estas características. No todas las revistas lo piden, algunas, además del abstract, piden que entregues 3 puntos o un poco más de aspectos destacados del artículo, pero no puede ser repetir lo que ya pusimos en el resumen, ¿no? Tienen que ser conceptos grandes que la persona va a estar, o sea, va a elegir leer nuestro trabajo posiblemente por eso que pongamos nosotros ahí. Bueno, de lo que son las palabras claves, permiten clasificar y direccionar las entradas en los sistemas de sección y de la recuperación de información en la base de datos de un manuscrito o área temática en particular. De esto hay que tratar de evitar términos susceptibles de interpretación amplia. Deben ser lo suficientemente precisas como para dar una idea rápida del tema. Hay que evitar el uso de abreviaturas. Lo ideal es colocar el máximo de palabras clave permitidas y no repetir las palabras del título. Bueno, acá se ve un poquito lo que es, la estructura de la publicación. En los textos de los artículos originales generalmente se dividen en secciones, como puede ser introducción, métodos, resultados y discusión. Y a esta estructura, denominada IMRDAD, es un reflejo del proceso de descubrimiento científico. Los artículos a menudo necesitan subtítulos dentro de estas secciones para organizar mejor el contenido. Y otros tipos de artículos, como los metaanálisis, pueden requerir formatos diferentes, mientras que los informes de casos y revisiones pueden tener formatos menos estructurados o directamente no estructurados. Y acá se ve un esquema en realidad de la característica que tienen que tener lo que es la introducción, métodos, resultados, discusión y conclusión, y qué busca cada uno. Bueno, yendo más a las características, la estructura del artículo como vimos antes, vamos a tener lo que es la introducción, que ahí vamos a plantear cuál es el problema que nosotros queremos investigar. Luego la parte de metodología, que va a tener la parte de materiales y métodos.
que ahí vamos a ver cómo se estudió este problema que nosotros estamos investigando, luego los resultados, qué es lo que se obtuvo utilizando esa metodología, y luego la parte de discusión y conclusión es qué conclusión o qué significado tienen esos resultados con respecto más que nada al problema o al objetivo que tenía. Y luego la bibliografía. Bueno, acá vemos un esquema más o menos de cuál es la idea de cómo se escribe y se realiza la estructura de un artículo. También, como decía un poco Tamara, el hecho de por dónde se empieza, luego que tenemos todos los resultados, el hecho de empezar a hacer las tablas y figuras, y por último, lo que es la parte del resumen, y que sería como en realidad sería lo último del artículo que nosotros queríamos escribir. Luego, concretamente, lo que es la parte de la introducción, esto es lo que en esta se presentan 3 conceptos fundamentales. Uno de estos es suministrar suficientes antecedentes para que el lector pueda comprender los resultados del estudio. Otra cosa es presentar el fundamento o lo que es la justificación racional del estudio. Y por último, establecer claramente los objetivos de la investigación. El tema general hay que presentarlo prontamente para luego pasar al problema de investigación en concreto que tenemos nosotros, que es el fenómeno específico de interés que se debe actuar. Que este va a ser susceptible a la observación y medición factible de investigar. Y acá, como se ve en el esquema, en realidad lo ideal es ir del tema de estudio que tenemos nosotros, ir de lo más general a lo más específico, y lo más específico va a ser en concreto el objetivo que tenemos nosotros de investigación. Luego de la introducción, debe existir una amplia revisión bibliográfica de lo que se sabe actualmente, en función de lo publicado sobre el problema, la que debe ser relevante y reflejar los antecedentes del problema necesario para apoyar la justificación del estudio. El lector debe poder comprender y evaluar los resultados del estudio sin necesidad de consultar publicaciones anteriores sobre el tema. La profundidad de la información depende del tipo de revista, que puede ser general o especializada. En Antes que resumen, sigas, ¿sí? no, que en resumen, uno de los puntos más importantes de la introducción es que el lector, con la información que le estamos dando nosotros, no sea necesario para él recurrir a buscar otra bibliografía sobre el tema, que esté lo más actualizado posible, y bueno, que no sea necesario buscar en otra fuente. Ahí va, exacto, pero no es como el capítulo de un libro, o sea, no es una cosa extensa que vamos a hablar sobre todo el tema. En realidad, en general, se pone algunas definiciones, incidencias, y después ya se empieza a hablar de cuáles son los problemas actuales y sobre cuáles problemas vamos a investigar, ¿no? Y lo importante que dice ahí en el primer punto es las referencias bibliográficas, ¿no? Tiene que haber, no pueden ser pocas, tampoco muchas, pero tienen que ser lo suficiente para apoyar lo que estamos diciendo, y tienen que ser actuales, ¿tá? No pueden ser muy viejas. Y por ejemplo, si nosotros enviamos a una revista y nos faltan los últimos estudios sobre este tema, el editor va a sospechar sobre nuestra búsqueda bibliográfica y seguramente nos devuelva el trabajo, ¿tá? Tampoco puede ser, esa búsqueda bibliográfica tiene que ser amplia, no puede ser solo local, si bien tiene que tener más que, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio epidemiológico a nivel local, sí tenemos que citar lo que ya se hizo hasta el momento, pero no tiene que estar restringida ni a una institución ni a un lugar, y tiene que ser también, puede ser varios idiomas, ¿no? Para que no haya sesgos de publicación, ¿no? O sea que eso es muy importante para redactar la introducción. No sé, Fernando, si quieres decir algo. Sí, no, la introducción, uno corre el riesgo cuando está bueno. A mí me parece que es un buen ejercicio cuando uno va a escribir, es escribir la introducción
dejarla unos días, seguir con el resto, darla por terminada, seguir con el resto del trabajo, seguir trabajándolo y volver a leerla de nuevo, como si no lo hubiera, porque eso le permite a uno se intoxica a veces con la información que tiene y empieza a agregar, y se transforma casi la introducción en un capítulo de un libro, y no es eso, porque lo van a, es justamente lo que su nombre dice, el background, es el respaldo de información actualizada que tiene lo que nosotros vamos a desarrollar después, contra lo cual, la base sobre la cual vamos a trabajar. Es eso, no es un capítulo de un libro donde uno va a explicar extensivamente a veces la parte fisiológica, fisiopatológica, etcétera, etcétera. Y lo otro es que siempre un error que cometemos habitualmente es estar en los extremos, es decir, recitar, como dijo Tamara, solo bibliografía nacional, cosa que cada vez se usa menos, en neonatología se usa poco, porque nosotros tenemos pocas publicaciones de trabajos controlados en nuestro medio a nivel neonatal. Entonces traemos todo lo que es información de las grandes revistas, de los grandes centros del primer mundo, y no hacemos la búsqueda en español de los trabajos publicados en las revistas, primero de la región, Argentina, Chile, mismo Brasil, y luego de las revistas uruguayas, porque les puedo asegurar que si hay un trabajo que no es que debería estar citado porque ya trabajó el tema previamente y es un mojón porque hizo toda la revisión previa y trabajó el tema y ustedes no lo citan, el autor se va a sentir ofendido, se va a sentir, y muchas veces los autores le escriben, y dice, está todo bien, pero no citaste lo que nosotros publicamos hace 10 años, en donde ya dijimos lo que estás diciendo, y entonces eso no es correcto. Siempre hay que hacer una revisión exhaustiva. Y lo otro, muchas veces los trabajos se empiezan a escribir en un año y se terminan de escribir 5 años después. O van a la publicación 5 años después, porque lo dejaron por la mitad, porque se aburrieron, porque se perdió el hilo y vuelven. Bueno, lamentablemente, si pasó todo ese periodo de tiempo, hay que volver a hacer la revisión bibliográfica. Hay que actualizarla, por lo menos los últimos 2 años, que es lo último que hay. No vale traer trabajos que todo lo tengan en bibliografía, porque uno sospecha al instante, si uno ve que el último, estamos en 2021 y los otros trabajos son todos de 2018, 2017, acá hay algo que pasó en el medio y les va a pedir trabajos más recientes. Y lo último con respecto a la introducción, una estrategia que uno muchas veces hace ante la enorme cantidad de información que hay disponible, es utilizar como guía las revistas mejor rankeadas. Si yo tengo 3 artículos o 4 artículos que van sobre lo mismo, muchas veces elijo de la revista mejor rankeada. Si yo tengo artículos publicados en Lancet, y tengo artículos dentro de lo que estoy buscando, tengo artículos publicados en la revista del Sindicato Médico del Uruguay, sin despreciar a ninguna, obviamente el impacto de las mismas no es la misma, y la calidad de los autores y la calidad y la exigencia de los revisores no es la misma. Entonces, no desestimo ninguna, pero baso muchas de mis cosas, de mis hallazgos que quiero expresar, los pongo en base a la revista mejor rankeada. Es una estrategia para usar, y obviamente yo no tengo por qué descartar la información de los colegas de acá de la zona, de la región, porque a veces está no más valiosa que la otra. Simplemente que le digo que le sirve como guía, muchas veces el mayor ranking de la revista. Está bueno eso, tenerlo en cuenta. Bueno, siguiendo un poquito de la introducción, algunas recomendaciones que tenemos que tener. Mayormente esta se redacta en tiempo de presente, se definen las abreviaturas por primera vez, se recomienda que sean entre 3 a 8 párrafos como máximo. La idea es colocar el objetivo en un párrafo al final de la introducción. Las referencias citadas en el texto deben estar bien documentadas y actualizadas. No son referencias que sean irrelevantes, y no reutilizar introducciones de publicaciones previas. Ese último punto lo que quiere decir que a veces uno está trabajando en una misma línea y tiene varias publicaciones ya en el tema, y cuando vuelve a publicar,
piensa que puede usar la misma introducción que ya usó para otros, y eso no se puede hacer. Tenemos que escribirla de cero, otra vez, con bibliografía actualizada. Capaz que va a ser muy similar, pero hay que escribirla de cero nuevamente. Y bueno, el otro que parece un detalle, lo de las abreviaturas, eso si no lo hacen así, el editor se los va a devolver para que lo arreglen. Las abreviaturas tienen que aparecer por primera vez en la introducción y se tienen que definir ahí. No se deben poner, como dijiste hoy, ni en el resumen, ni en las palabras claves, ni en el título. Seguís. Luego, acá un poquito de un esquema de lo que es una introducción, que vemos como en la primera parte vemos que son los antecedentes del tema y la introducción al tema. Luego pasando sí, a lo que es el problema actual y la justificación de por qué queremos investigar o queremos investigar sí, concretamente. Y luego lo que es el objetivo del estudio, ¿tá? Por qué estamos haciendo el estudio y bueno, eso es la idea de que sea así la estructura. Y cuando decías que se redacta en presente, cuando estamos haciendo esa revisión del tema, por ejemplo, definiendo o dando datos sobre la incidencia, como pueden ver ahí en el primer recuadro rojo, es en el tiempo presente, ¿tá? Porque después van a ver que las otras secciones se tienen que redactar en pasado, porque es sobre los resultados que ustedes encontraron. Y abajo lo del objetivo del estudio, que van a ver que en la mayoría no están divididos en una sección aparte. En general se incluyen al final de la introducción, en la última frase, se dice lo que se va a hacer en ese estudio. Después se va a explayar sobre el objetivo en la parte de metodología, en la sección de materiales y métodos. Seguí nomás. Bueno, lo que es la parte de metodología, el principal objetivo de esta sección debe ser la claridad sobre cómo y por qué se realizó el estudio. Debe ser lo suficientemente detallada para que otras personas con acceso a los datos puedan reproducir los resultados. En general, la sección debe incluir solo la información que estaba disponible en el momento y que se redactó el plan y protocolo de estudio. Toda la información obtenida durante el estudio pertenece a la sección de resultados. Si se pagó o si se contrató una organización para que ayudaran a realizar la investigación, por ejemplo, como puede ser la recopilación o lo que son la gestión de datos, esto sí debe detallarse en esta sección. Bueno, dentro de lo que es la metodología, vamos a contar diferentes secciones que deben ser incluidas. Estas van a ser lo que es el diseño del estudio. Perdona, Maxi, Sí, perdona, que quería hacer una referencia con respecto a los objetivos. El objetivo es, siempre tienen ustedes un objetivo principal, o el objetivo, por lo que puede llamarse el objetivo del estudio, y ese hay que trabajarlo muy bien cuando ustedes van a empezar el trabajo, cuando ustedes están en diseño. Es decir, el objetivo está estrictamente vinculado a la hipótesis, a lo que ustedes, a la pregunta que aparece y a la hipótesis que tienen con respecto a esa pregunta. Y eso es lo que les va a permitir a ustedes construir el objetivo. Y el objetivo está directamente relacionado con la conclusión. Ustedes no pueden tener un objetivo y concluir una cosa que no tiene nada que ver con el objetivo. ¿Está claro? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque es una de las cosas que cuando uno corrige las monografías no tanto, porque eso es otra forma de presentar, pero corrige o lo manda a alguna arbitraje de este tipo de artículos, a veces uno se da cuenta que tiene muchísima información en el artículo, pero cuando el artículo empezó por un lado y terminó por otro, y es muy importante ver la relación que hay entre el objetivo y la conclusión, es muy importante. El objetivo tiene que ser lo más concreto posible, es decir, que realmente vaya al meollo de la pregunta que ustedes se hicieron. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uno puede preguntarse, cualquiera de ustedes puede preguntarse, bueno, ¿cuál es el impacto de la ventilación de alta frecuencia o de ventilación de alta frecuencia en la broncodisplasia pulmonar en los prematuros severos?
Mi hipótesis es que la ventilación de alta frecuencia tiene un impacto negativo, es decir, aumenta la incidencia de broncodisplasia pulmonar. Esa es mi hipótesis. Y bueno, voy a desarrollar toda la metodología, como va a decir Maxi ahora, para tratar de responder esa pregunta. El objetivo, no, está claro cuál es el objetivo, es saber es identificar o saber cuál es el impacto de la ventilación de frecuencia sobre la broncodisplasia. Pero una cosa es escribir el objetivo así y otra cosa es valorar el impacto, valorar la importancia de la ventilación mecánica en la evolución respiratoria de los pacientes prematuros severos. Es tan general que la conclusión también en definitiva tiene que ser muy general. Lo que uno ve muchas veces de eso es que ponen ese enunciado como objetivo y la conclusión es aumenta la broncodisplasia pulmonar. Entonces, eso tienen que trabajarlo al objetivo. Uno a veces pierde una hora, un rato, tratando de encontrar que el objetivo encontrar el verdadero, palabras que le describan bien la pregunta y el objetivo que se plantearon. Eso es fundamental. Cuando uno habla del tiempo que tiene que perder el diseño, parte desde ese lugar. Hay que tratar de ser concretos y por supuesto, ese es el objetivo central y uno después puede plantearse objetivos secundarios, pero debe recordar que los trabajos se diseñan en base al objetivo principal. Los objetivos secundarios a veces son incompletos, es decir, uno saca una conclusión de acuerdo a los resultados que tuvo, pero a veces hay que ver si el diseño con el N de la muestra estuvo planteado para todos los objetivos o solo para el objetivo principal. Si ustedes quieren sacar varias conclusiones, a veces los números son distintos, el N es distinto, incluso los criterios de inclusión deben ser diferentes. El objetivo principal, el objetivo central es el que marca todo. Marca el N de la muestra, marca el diseño que utilizaron para llegar a él, marca todo. Es el fundamental. Por eso es tan importante esa frase que vayan a poner ahí en ese momento. Perdón. Me parece fundamental, por eso te corté, Maxi. No, está perfecto. Bueno, quedamos un poquito en lo que era la parte de la metodología en secciones que debían tener incluidas. Dentro de estas va a ser lo que es el diseño del estudio, el área de estudio, la población y muestra en la que vamos a trabajar, las definiciones de las variables, los procedimientos. Acá va a entrar lo que son los aspectos éticos y los análisis de los datos. Es importante usar subtítulos y como dijo Tamar también, escribir en pasado. Lo que es el diseño del estudio, se debe indicar claramente qué tipo de estudio se realizó. Acá vemos un esquema en realidad de las distintas variantes de estudio que tenemos, si son experimentales o no, y luego depende la variable que queremos utilizar, el estudio que vamos a utilizar. Pero siempre hay que dejar claro qué tipo de estudio queremos utilizar. Luego, lo que es el área de estudio. Es importante indicar dónde se ha hecho el estudio, si se hizo en un hospital, en una asistencia primaria o en una escuela, y describir qué factores, por ejemplo, factores geográficos, climáticos, socioeconómicos, demográficos, enfermedades relacionadas, servicios de salud, dependiendo el tipo de estudio que tengamos y del fenómeno que queremos estudiar. Esto es importante, porque cuando vamos a leer otros trabajos y queremos comparar también a ver la población, ¿no? Para ver los resultados, tenemos que saber si es un hospital de tercer nivel o no, y a veces también van a ver en algunos artículos que hay una descripción de qué tipo de pacientes hay, ¿no? Y eso es importante también para ver qué tan comparables son las poblaciones, por ejemplo, en distintos trabajos. O sea que si se puede describir el hospital, qué tipo de pacientes atiende y cómo es la población, va a aportar mucho. Bueno, con respecto a lo que es la población y la muestra, debe estar identificado y descrito con claridad el segmento de la población total en la que se trabajó, cuál va a ser concretamente nuestra población objetivo.
tiene que estar descrito cómo se calculó el tamaño muestral. La muestra nos debe indicar cuán representativa de la población a la cual se generalizan los resultados, por lo que debe ser suficiente para garantizar la validez externa del estudio. Y también cómo se realizó este muestreo. Debe darse información suficiente sobre el método de muestreo, cuál fue la población de referencia, el diseño de muestreo, el nivel de confianza y el error muestral. Y dentro de esta sección también hay que incluir qué criterios se tuvieron de inclusión o exclusión. El cálculo, población en la muestra, el cálculo del tamaño muestral y cómo se hace el muestreo es uno de los talones de Aquiles de aquellos que vamos a trabajar y que entramos en la investigación, o en un trabajo de investigación, sea cual sea, porque realmente muchas veces precisamos de la ayuda de bioestadísticos o alguien que esté en estadística para que nos ayude a hacer para no errarle, porque pues, si nosotros le erramos en el tamaño de la muestra, el tamaño muestral, después las conclusiones que sacamos muchas veces hacemos bruto trabajo, bruto esfuerzo, y resulta que el N de la muestra fue bajo, fue muy poco y no llegamos a nada, o al revés, si hacemos un tamaño muestral muy extenso, tampoco llegamos a nada porque se nos termina el trabajo antes, es tan largo el trabajo que nunca llegamos a concretarlo. Entonces, para esto sí, nosotros precisamos ayuda muchas veces para hacer el cálculo de la muestra. A veces en los trabajos observacionales, en donde no hay intervención, sino solamente la observación de un evento, a uno le parece que no es necesario y hace el trabajo observacional en base al tiempo. Es decir, voy a hacer un trabajo, observar cómo es la incidencia de determinada cosa en determinado tiempo. Y el tiempo no siempre es buen compañero, porque el número de pacientes puede variar en el tiempo, puede cambiar dependiendo de lo que estemos mirando. Entonces siempre es recomendable que alguien nos ayude y nos apoye en el tamaño de la muestra, aun cuando vayamos a observar un evento, y que esa observación sea una cosa bastante frecuente. Está bueno tenerlo, está bueno tener para esto, siempre para hacer calcular el tamaño de la muestra, uno debe conocer los antecedentes de lo que está estudiando, y saber cuál es el objetivo de lo que uno está buscando en ese estudio. Entonces, ahí hay un proceso que hay que hacer con gente que sabe de esto, no soy yo, con gente que está en la bioestadística o en la estadística, que los pueda apoyar. Los criterios de inclusión y exclusión son bastante claros, son bastante sencillos de hacer, aunque también es importante cuando vayan a criar no sé, capaz que vas a hablar ahora de los criterios de inclusión, te dejo, pero no es un detalle menor. Cuando uno acá lo que está definiendo es la población que va a mirar, así que es muy importante. Y los de exclusión también, no vale poner que son todos los individuos que no son elegibles para el estudio, que son los criterios opuestos a la inclusión, hay que escribirlos todos uno por uno. Sí, te voy a poner un ejemplo sencillo, bien reciente, porque yo estuve revisando el tema y hicimos una presentación ahora hace poco. La mayoría de hay muy pocos trabajos que vinculan el paracetamol como preventivo del cierre del ductus. Hay pocos trabajos, en realidad son pocos, y el N es poco. Cuando uno va a mirar los trabajos y las conclusiones que sacan, lo mira, y uno mira el título y después va y mira la conclusión, bueno, se va con una idea de cuál es el impacto de esta estrategia. Sin embargo, cuando uno va a mirar en detalle, encuentra que los criterios de inclusión la mayoría de estos incluyen pacientes menores de 33 semanas, es decir, lo que nosotros conocemos como prematuros severos, de 500 gramos a 1250, 1300 gramos, y de 23 semanas, es decir, a partir de la viabilidad del lugar, hasta las 32 semanas. Sin embargo, depende de lo que uno quiera mirar, porque si uno va a mirar, si uno tiene posibilidades después de hacer una regresión y poder sacar factores confundentes, va a tener una conclusión. Si uno no puede hacer esto, tiene que ajustar los criterios de inclusión a pacientes más chicos, porque hay una variabilidad natural de la presentación del ductus que hace que el ductus en mayores de 28 o 29 semanas se cierre solo en el correr de los días siguientes.
Entonces, si uno pone una estrategia preventiva de cierre del ductus a toda esta población y uno mira el resultado global, siempre es positivo. Positivo porque se cerró solo. Entonces, y ahí hay un tema de después cómo uno analiza y estratifica, etcétera, etcétera, que tiene que tener mayor trabajo estadística. Si uno, por otro lado, uno puede, dentro de los criterios de inclusión y exclusión, definir bien el grupo de pacientes que quiere estudiar. ¿Tá? Y aquellos pacientes que le pueden complicar la vida por diferentes factores, que les alteran mucho la muestra, le aumentan mucho la variabilidad de la muestra. ¿Tá? Si ustedes ponen pacientes, por ejemplo, bueno, hay 1000 ejemplos de esto. Y lo otro que ponían los criterios de exclusión, tratar de ser concretos. Es muy común poner dentro de los criterios de exclusión, no se tomaron en cuenta pacientes con malformaciones mayores, malformaciones congénitas mayores. La verdad que es más vale poner, no se tomen en cuenta pacientes con malformaciones congénitas a malformaciones congénitas mayores, porque yo tengo que ir a definir las malformaciones congénitas mayores. Para mí puede ser una cardiopatía, para vos puede ser, para otros puede ser otro tipo de malformación. Entonces, los criterios de exclusión también hay que utilizarlos para seleccionar la muestra y sobre todo para evitar aquellas cosas que les aumenten mucho la variabilidad del estudio. Entonces, eso forma parte de la experiencia personal en esto, porque después te das cuenta que metiste pacientes que no deberían estar, eso te arma un lío bárbaro cuando vas a analizar. Bueno, un poquito ahora lo que es las definiciones de las variables que vamos a presentar, que es importante cuando las variables de estudio no tienen una definición o una medición estándar. Cuando hay variables de definiciones, cuando hay varias definiciones o actualizaciones sobre estas variables, y debe estar siempre referenciado en el caso que se use una definición conocida. ¿No? Pero como se ve en el ejemplo también, como en el caso, como menciona acá, la enterocolite o la hemorragia ventricular también, y otras más que se van nombrando. Idea que cuando no hay una definición o una definición concisa, sí dejarlo en claro. Esto forma parte de las definiciones operativas, ¿no? Son con las que yo trabajé para recolectar los datos, y después el lector, cuando quiera comparar trabajos, también tiene que saber cómo fue definido cada, por ejemplo, en este caso son todas las morbilidades vinculadas a la prematurez, ¿no? Cómo fueron definidas, porque, como bien saben, la broncodisplasia, por ejemplo, se puede haber varias definiciones. Y en el caso que ya tienen definiciones estándar, por ejemplo, hay la hemorragia intraventricular, que está descrita en la clasificación por Papir, o en la enterocolitis, los grados de Bell, hay que hacer la referencia, como ven ahí en ese ejemplo, de la bibliografía, ¿no? Y lo otro también, que por ejemplo, si yo tengo otras publicaciones anteriores también que vengo trabajando en la misma línea, y yo ya tengo definidas estas variables en las otras publicaciones, no es necesario que las vuelva a definir todas, sino que puedo hacer una referencia a mi estudio anterior y escribir que, bueno, esas definiciones ya fueron definidas en el estudio previo, y ahí referencio a mi estudio previo para que el lector vaya a mi otro estudio a ver cómo se definieron las variables, si son las mismas, obviamente, ¿no? Bien. Bueno, con respecto a lo que es la intervención o procedimientos, describir el proceso de la medición. Es importante describir el proceso de la medición de la variable, especificar la validez de los métodos empleados, si son métodos nuevos o adaptados, y describir cuáles son los procesos de validación. Se debe describir claramente los pasos en el procedimiento de recolección de datos. La capacidad cognitiva en los niños. Entonces, tengo que poner referencias actadas que validan a nivel nacional, y también tengo que explicar cómo es, una explicación breve, tampoco es una revisión de un libro, pero como pueden ver en el ejemplo, tiene que explicar brevemente qué consiste la escala, qué es lo que mide y cómo se está. Bien breve, para que después el lector pueda saber qué es ese instrumento que yo utilicé sin tener que ir
obviamente que si quiere puede revisar la grafía, pero sin tener que ir a consultar qué es eso, qué es esa escala, porque no sabe. Bueno, con respecto a lo que son las consideraciones éticas, en la sección de métodos debe incluir una declaración que indique que la investigación fue aprobada por un organismo que puede ser de revisión local, regional o nacional independiente. Por ejemplo, un comité de ética o una junta de revisión institucional. Debe estar descrito cómo se obtuvo el consentimiento informado, describiendo los riesgos potenciales de los sujetos participantes del estudio, en el caso que lo amerite, y la constancia de anonimato y confidencialidad de los participantes del estudio. Este es uno de los puntos fundamentales. Recordar que los revisores y los editores pueden tener consideraciones éticas propias que hay que tenerlas en cuenta en esta sección. Claro que el comité de ética de nuestra institución, por ejemplo, haya aprobado el trabajo, no quiere decir que el revisor de la revista va a tener la misma consideración. A veces puede pasar que rechace el trabajo porque no está de acuerdo con ciertos aspectos éticos del trabajo. Sí, esta parte es fundamental, es la parte que, de los trabajos que hoy por hoy, hasta no hace muchos años, no había tantos comités de ética de la investigación humana. Ahora hay una Comisión Nacional de la Ética, Comisión Nacional de Investigación Humana, y eso está en la órbita del Ministerio de Salud Pública, y los que están preparando trabajos ahora es que tienen que hacer una que es online, para empezar cualquier trabajo que esté vinculado a pacientes. Todo trabajo que se vaya a hacer que esté vinculado con pacientes debe pasar por el comité de ética, todo. No hay ningún trabajo que no deba estar vinculado al comité de ética. Aún los trabajos retrospectivos, en el cual uno no hace ninguna intervención, también debe ser evaluado por el Comité de Ética de la Investigación y debe ser autorizado. Y lo correcto es que en cualquier publicación figure el número del expediente, o el número de autorización del Comité de Ética, un número de referencia en el cual consta que se hizo correctamente la autorización. Hay revistas que no aceptan que uno ponga autorizado por el Comité de Ética del Hospital Pereira Rosell. No, eso tiene que ir acompañado del número del decreto de autorización. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahí pusieron la constancia del anonimato y la confidencialidad. Eso en realidad está vinculado al consentimiento. En el consentimiento informado que todo estudio tiene que tener, debe haber una constancia de esto. Y si no, es en el pedido al comité de ética donde uno deja aclarado la constancia del anonimato y la confidencialidad. En algunas oportunidades el comité de ética les pide a ustedes cómo van a mantener la confidencialidad, cuál va a ser el mecanismo que van a hacer para mantener la confidencialidad, y bueno, ustedes lo aclaran y lo explican cómo lo van a hacer. En la mayoría de los casos de los estudios retrospectivos es codificando los pacientes, y tienen acceso a la decodificación solo los responsables, solo el investigador responsable o los investigadores responsables. Esto es un dato importante: no hay comité de ética que les autorice un trabajo que se los avale si ustedes no pasan por esta etapa. Es así, es el respeto, es el cuidado de los pacientes. Los trabajos retrospectivos en general, hay trabajos retrospectivos en los cuales no se exige el consentimiento directo de los involucrados, es decir, trabajo que uno hace sacando los datos de la historia clínica. Hay trabajos en los cuales no nos piden exactamente que uno le haya pedido permiso a la familia o a la madre para sacar los datos de la historia clínica y exponerlos en un trabajo. Esto porque son datos retrospectivos en la mayoría de los casos, pero puede pasar que ustedes lo hagan y que ustedes estén en ese trabajo y el comité se los pida y les niegue la autorización, porque no hay una autorización expresa de la familia. Recuerden que la historia clínica no es del hospital, la historia clínica es del paciente,
es del paciente o de la familia responsable de ese paciente. Por tanto, los datos de la historia clínica también van a estar supeditados a este detalle. La realidad es que la mayoría de los estudios retrospectivos no hay problema con esto, pero hay que tenerlo en cuenta cuando uno lo diseña, saber cómo y empezar. Muchas veces los trabajos empiezan por la escritura del protocolo, el proyecto del protocolo y enviando el protocolo al comité de ética para que haga todos los descargos que quiera hacer. Y ahí uno después sigue tranquilo con el desarrollo del mismo. Bien. Luego un poco lo que es el análisis estadístico, de lo que hay que describir bien, lo que es el análisis que se va a emplear, si es descriptivo o inferencial, el hecho del nivel de significancia que se va a emplear, y el paquete estadístico que también queremos utilizar. Siempre que hay que aclarar qué pruebas estadísticas usaron para qué variables, ¿no? Y siempre el valor de P si es que lo usamos. Tal cual, tal cual. Porque acuérdense que esto tiene que ser reproducible por alguien, entonces tiene que saber exactamente cómo lo hicimos. No sé si les parece dejar esta parte para el viernes que viene, porque Me parece bien. porque queda bastante todavía. Y hemos perdido algunos indios. De todas maneras, yo lo que les recomiendo, esto lo van a tener que hacer sí o sí, escribir un trabajo para poder recibirse, para poder alcanzarlo, van a tener que hacerlo. Así que vamos a pedirle a Maxi que cuando termine toda la presentación la semana que viene, él la va a dejar colgada, pero para que la puedan ir a mirar, porque les van a aparecer las dudas con respecto a esto, y aparte está muy bien resumido, está bárbaro resumido. Está muy bien, muy clarito y conciso aparte. Está buenísimo como dato, como material de usar como guía para escribir, ¿no? como material de consulta, sí. Ni que hablar, ni que hablar. Bueno, bárbaro, entonces, un lujo. Nos vemos con esto el viernes que viene. Bien. Dale, perfecto. bárbaro. Gracias, Maxi. Gracias, Maxi. Que pasen bien. Chao.